Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Carrillo y antes de dar inicio a esta charla en la que voy a tratar algunos aspectos puntuales de la hipoxemia silente o silenciosa o hipoxemia feliz que se ve en un buen número de pacientes afectados de la infección por SARS-CoV-2 en su forma grave COVID-19, quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina, a su presidente, el doctor José Jalabe Cherema, a su mesa directiva, al comité científico por la amable invitación y en especial al doctor Gilberto Vázquez de Anda, coordinador de este simposio. Muchas gracias, Gilberto, por la invitación. A finales de diciembre del 2019, negros nubarrones se cernían sobre la humanidad y bueno, ninguno de nosotros o muchos de nosotros no imaginábamos lo que se iba a venir en los siguientes meses, lo que estamos viviendo en la actualidad con esta tercera ola de esta grave enfermedad, ya bien conocida por la gran mayoría de la humanidad, no solamente de los médicos, que es la COVID-19. Y el protagonista principal de esta enfermedad es esta partícula viral que ven en la lámina, que es un coronavirus que fue denominado como SARS-CoV-2. Entonces, este virus ha condicionado una pandemia de gran magnitud que ha infectado a una gran cantidad de seres humanos y ha llevado a la muerte también a un buen número de seres humanos. El trabajo que ven en esta lámina, y es un trabajo clásico en la medicina, fue un trabajo publicado en el New England Journal of Medicine, en la cual se describe por médicos chinos de esta nueva enfermedad, de esta neumonía viral que íbamos aprendiendo de ella, condicionada por este coronavirus. Y bueno, en este trabajo se publican las primeras imágenes de la enfermedad, esta enfermedad pulmonar rápidamente evolutiva en la forma grave de COVID. Es bien conocido ya por muchos que en términos generales la COVID-19 es denominada la enfermedad del 80-15-5, 80% de los pacientes afortunadamente no desarrollan formas graves, el 15% desarrollan de formas moderadas a graves y el 5% de estos pacientes, de la totalidad de infectados, desgraciadamente desarrollan una enfermedad muy grave con las características que ven en esta lámina y que, bueno, los lleva a la unidad de medicina intensiva, en la cual presentan graves complicaciones multisistémicas, no nada más las pulmonares. Al paso del tiempo hemos venido aprendiendo del comportamiento biológico del virus. Vemos que el virus, y lo sabemos perfectamente bien, tiene que unirse a un receptor, que es el receptor de la enzima convertidora, que es una enzima ubicua en una gran cantidad de tejidos del organismo, y bueno, requiere un cofactor para poder ser internalizada la partícula viral y que de esta manera inicie su efecto citopático. En esta lámina vemos la infección de neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 a nivel alveolar son células ricas en receptores de enzima convertidora. Pero no nada más los neumocitos tipo 2 o células respiratorias van a ser afectadas e infectadas por el virus, sino que también va a haber una grave infección y afección a nivel de la célula endotelial, en esto que se ha venido conociendo con el término de endoteliitis, que es una inflamación aguda del endotelio, lo cual es importante para explicar buena parte de las manifestaciones pulmonares y de la hipoxemia silente que presentan los enfermos. Esta lámina es interesante porque pueden ver ustedes en un segmento pulmonar dos fragmentos. Uno que está infectado, involucrado por el virus. Vean ustedes que es esta parte, vean la grave afección pulmonar tanto alveolar como intersticial con zonas de hemorragia y trombosis, a diferencia de la zona de este segmento pulmonar no infectado, en la cual se puede observar perfectamente bien los espacios alveolares, el espacio intersticial a nivel alveolar y podemos identificar perfectamente bien las células del epitelio alveolar, que son los neumocitos tipo 1 y los tipo 2. Estos neumocitos tipo 2, como les comentaba, siendo ricos en receptores de enzima convertidora. Y vean, la enfermedad conforme va progresando de una enfermedad moderada a una enfermedad grave, se va asociando una grave respuesta inflamatoria. Dado que el virus no solamente infecta y ejerce un efecto citopático, sino que también desencadena una grave respuesta inflamatoria, lo que se ha venido a denominar en una buena cantidad de publicaciones como tormenta de citocinas. Es conocido de todos ustedes el incremento de citocinas, especialmente de interleucina 6, que es un marcador que usamos con frecuencia en la práctica cotidiana. Esta no es la única, sino que otras también se incrementan y conforme se amplifica la respuesta inflamatoria, se acentúa más la gravedad de la enfermedad.
De esta manera, la enfermedad COVID-19 es una variedad de sepsis viral, en la cual, acorde a la regulación o desregulación de la respuesta inmunológica, podemos nosotros tener dos tipos de respuesta. Aquellos pacientes que montan una respuesta inmunológica regulada, que a pesar de que tienen una respuesta de citocinas, tienen inflamación y lesión celular, bueno, se van a recuperar, tienen capacidad de recuperación y una capacidad de inhibir por una respuesta inmune robusta y producción adecuada de interferón, pues la progresión citopática inflamatoria de la enfermedad. Pero el aspecto séptico de sepsis de la enfermedad lo de esta inflamación disregulada, bien conocida por nosotros, en la cual hay una grave inflamación, incrementan marcadores, vemos este síndrome de activación de macrófagos, un síndrome hiperferrotinémico, vemos las secuelas o las consecuencias inmunológicas y bueno, este grupo de pacientes son los que desgraciadamente evolucionan a lesión pulmonar aguda y muerte. Y podemos ver la diferencia, es muy impresionante. Aquí está un intersticio pulmonar normal, sacos alveolares, intersticio, las células alveolares tipo 1, neumocitos tipo 1, las células alveolares tipo 2, que son las productoras de surfactante, y vean ustedes, en los pulmones afectados por la forma grave de COVID, vean la característica congestiva y edematosa del pulmón. Esto lo hemos venido aprendiendo gracias a los estudios post-mortem, y vean ustedes cómo el intersticio se distorsiona, se engrosa el intersticio, vemos la ocupación de los espacios alveolares por material proteináceo y membranas hialinas, y bueno, esto habitualmente se asocia a trombosis microvascular, dado que esta enfermedad también cursa con un grave proceso trombótico, tanto a nivel arterial como venoso. Es muy conocido de todos ustedes que en estos pacientes la prevalencia de enfermedad tromboembólica venosa es significativa, pero además encontramos lesión microcirculatoria en lo que se ha venido a conocer como microangiopatía pulmonar trombótica. Entonces, en los pacientes con COVID-19 en su forma grave, podemos encontrar nosotros esta interrelación entre hiperinflamación y un estado procoagulable muy acentuado, como lo pueden ver en la lámina, en la cual interacciones celulares y moleculares complejas vienen a condicionar este estado protrombótico que yo les comentaba. Entre ellos, la expresión de von Willebrand, la agregación plaquetaria y en especial la activación de neutrófilos con el desarrollo de un fenómeno que se llama trampas extracelulares de neutrófilos, proceso que viene a incrementar no solamente la inflamación, sino también la coagulación. De esta manera, este estado proinflamatorio y protrombótico intenso en esta fase grave de la enfermedad va a tener secuelas importantes, tanto desde el punto de vista clínico, y todo esto, bueno, tiene un sustrato celular, anatomopatológico y molecular ya bien conocido, como lo pueden ver en esta lámina, y que es lo que les he venido comentando al inicio en la fase introductoria de la plática. Y vean ustedes, esto es importante e impresionante. Vean ustedes la trombosis, la inflamación, vean la microtrombosis, la inflamación que se ve a nivel pulmonar en estos pacientes, y esto explica lo que vemos en la clínica, tanto desde el punto de vista pulmonar, de intercambio de gases y en relación al estado cardiopulmonar e interacción cardiopulmonar en los pacientes. Y bueno, una de las secuelas que les venía comentando no solamente son los procesos microtrombóticos pulmonares, sino que también se han descrito y observado y bien conocido por todos nosotros el desarrollo de trombosis de grandes vasos pulmonares en este continuo de la enfermedad tromboembólica venosa. Y bueno, es frecuente ver en los pacientes que fallecen por desgracia de esta enfermedad estos pulmones, ¿no? En los cuales destaca la trombosis. En estos pacientes hay hipertensión pulmonar y vean aquí en el corte cardíaco grave dilatación del ventrículo derecho. Y bueno, ya conocemos a partir de tantos meses de estudiar la enfermedad, este proceso continuo de enfermedad, desde que el paciente inicia con la infección, la replicación viral y este cambio de un estado citopático por proliferación viral y replicación viral a un estado de más daño pulmonar multisistémico con una grave respuesta inflamatoria. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sucede una vez de que les hablé de estas generalidades de la COVID-19, qué sucede en esta fase de la enfermedad, en esta fase en la cual la replicación, efecto citopático e inicio de enfermedad inflamatoria y protrombótica está sucediendo.
En esto, ya desde hace un buen tiempo, el doctor Gattinoni y su grupo describió dos fenotipos de la enfermedad, el fenotipo H y el fenotipo L, fenotipos muy diferentes. El L caracterizado por una variante no grave de la enfermedad, en la cual encontramos ya la hipoxemia silenciosa silente o hipoxemia feliz, o aquellos pacientes que ya desarrollan una forma grave o H, en la cual la hipoxemia se va asentando, pero ya asociada a manifestaciones clínicas. Es importante comentarles que en esta fase de hipoxemia silente, silencioso feliz, el paciente habitualmente no cursa con manifestaciones clínicas o la dificultad respiratoria que está cursando clínicamente no es tan significativa. Y vean, ya está bien caracterizado el fenotipo L, como les decía, es una variante de la enfermedad no grave, ya con involucro pulmonar, pero no grave, que tiene características ya bien conocidas, en las cuales destaca que el volumen pulmonar de gas casi es normal, hay disfunción en la regulación de la perfusión, ventilación e incremento del cortocircuito, y algo que es característico de esta fase es la disfunción de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, y hay vasoplegia pulmonar, que es lo que condiciona, es parte de la condicionante de la fisiopatogenia de esta hipoxemia silente. Y bueno, cuando esta forma L evoluciona, por desgracia, a una forma H, vean cómo la elastanza, o sea, la rigidez se incrementa de manera significativa a nivel pulmonar. Ya vemos una caída significativa del gas pulmonar con caída de la capacidad funcional residual. Hay incremento importante del cortocircuito intrapulmonar. La microangiopatía pulmonar trombótica se acentúa, lo que condiciona un incremento del espacio muerto intrapulmonar. Y bueno, es donde vemos ya estos pulmones edematosos, inflamados, con un estado de trombosis microcirculatoria muy acentuado. Y bueno, hay diferentes mecanismos que se han ya estudiado y conocemos bien de la progresión, no es el motivo de la charla, pero el motivo de lo que sí es la charla es por qué los pacientes hacen esta hipoxemia silenciosa en COVID. Y ya vimos que la desarrollan en esta fase en la cual va la replicación viral, efecto citopático, y se empieza a montar esta respuesta inflamatoria y protrombótica. En estos pacientes se presenta este fenómeno ya muy conocido desde el punto de vista fisiopatológico, que es la hipoxia isocápnica. Y vean ustedes cómo conforme va cayendo la presión alveolar de oxígeno, vemos cómo la ventilación minuto se va incrementando. Pero vean ustedes, puede caer la presión alveolar de oxígeno hasta niveles tan bajos como 60 milímetros de mercurio, que es la rodilla de la curva, antes de que se empiecen a manifestar los datos clínicos de incremento del trabajo respiratorio y la sensación de disnea, porque la sensación de disnea es una manifestación multifactorial de efectos que se tienen a nivel molecular y celular a diferentes niveles, como vamos a ver una lámina más adelante. Y bueno, dentro de esta hipoxemia silenciosa también vemos que juega un papel importante en su manifestación la desviación de la curva de disociación de la hemoglobina. Los mecanismos por los cuales se presenta esta hipoxemia silenciosa son múltiples y ya la mayoría bien conocidos, aunque aún falta más por conocer de estos. Antes que nada es para que ustedes se den una idea de la complejidad del control respiratorio que se lleva a nivel de la protuberancia, pero bueno, hay un buen número de mecanismos que mandan estímulos aferentes a la protuberancia, que va desde los quimiorreceptores, sensores de respiración a nivel de mecanorrecepción, a nivel de músculos respiratorios, la propia inervación vagal del sistema respiratorio y los receptores yuxtacapilares J que están sensando no solamente la cantidad de oxígeno disponible, sino la capacidad que tiene el pulmón para estarse distendiendo. O sea, son sensores no nada más de oxigenación o de cambios de pH a nivel sanguíneo, sino también de elastanza y de distensibilidad. Y bueno, todos estos estímulos aferentes van a llegar al sistema nervioso central y hay diferentes áreas involucradas en el control y en regular la función de esta sensación de disnea. Y algo que se ha venido conociendo que es muy importante en este mecanismo complejo
de llevar a cabo al paciente o llevarlo a que tenga esta sensación de disnea es una interrelación compleja entre el bulbo olfatorio, el sistema límbico y el bulbo raquídeo. ¿Y esto a qué se debe? A que, como es ya bien conocido, el virus va a infectar el bulbo olfatorio, esto va a condicionar una inflamación y una encefalitis a nivel del sistema olfatorio, y esto va a censar necesariamente a otras y llevar estímulos a otras estructuras cerebrales, ya sea por mediadores neuroquímicos o a través de la misma infección e inflamación del sistema nervioso, para que el paciente pueda o no tener la sensación de disnea. Así de complejo es. Y bueno, ya hay estudios, y esta es una revisión reciente en la cual se aclara esta relación entre las rutas neuronales, como pueden ver aquí en lo que está circulado con rojo, y la inflamación a nivel de células gliales para que se pueda tener la sensación de disnea. Entonces, los cambios a nivel de la hipoxia isocápnica, junto con los cambios del sistema nervioso central que les comentaba, es lo que va a condicionar que el paciente pueda presentar este fenómeno de hipoxemia silenciosa, silentio feliz, y que, bueno, va a dar al inicio de esta compleja enfermedad en su patrón evolutivo una falsa sensación de confianza, tanto en el paciente como en el grupo médico, al ver que no tiene gran manifestación clínica la enfermedad, a pesar de que ya haya infiltrados y proceso inflamatorio, y a pesar de que el paciente empiece a desaturar cuando se mide la saturación de oxígeno en la pulsioximetría. ¿Y cuáles son los mecanismos, en resumen, de esta hipoxemia silenciosa? Uno, como les comentaba, el involucro del sistema nervioso central y de los mecanismos reguladores de la relación demanda-esfuerzo respiratorio, sobre todo en llevar a cabo las manifestaciones de taquipnea e hipocapnia, la microangiopatía pulmonar trombótica, que es parte y sine qua non del empeoramiento a nivel histopatológico de los pacientes, a nivel estructural, la desviación de la curva de adición de la hemoglobina a la derecha, y también una compleja interacción virus-grupo M que se ha venido describiendo recientemente, y algo que es importante hacerles conocer, la vasoplegia pulmonar. Recuerdan, en la forma L, la vasoplegia pulmonar se hace evidente y una poca respuesta a la vasoconstricción pulmonar hipóxica, pero bueno, conforme esto va empeorando, hay mayor disfunción del mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, hay incremento del cortocircuito intrapulmonar, hay pérdida de regulación de la perfusión pulmonar en este pulmón gravemente inflamado, como ya lo vieron en láminas previas, y bueno, esto trae como consecuencia alteración de la relación ventilación-perfusión y de la capacidad de difusión. Estos son los mecanismos complejos que condicionan la hipoxemia silente. Y bueno, la inmunotrombosis y la inflamación a nivel pulmonar, como lo pueden ver resumido en esta lámina, es lo que va a ser la base, el sustrato fisiopatológico por los cambios a nivel de señalización por citocinas, inflamación y trombosis, de lo que va a manifestarse en la clínica como hipoxemia silenciosa. Y vean ustedes, ya prácticamente para terminar, en esta tabla de progresión de la enfermedad, vean cómo se va presentando la hipoxemia silenciosa. Inician los síntomas, el virus se sigue replicando, empieza la inflamación. Aquí vamos a tener ya pacientes con hipoxemia silenciosa en esta fase, en la cual empiezan a aparecer trombos microvasculares, hay incremento del cortocircuito intrapulmonar, se pierde la vasoconstricción pulmonar hipóxica y vasoplegia pulmonar, y vean ustedes, la oxigenación va cayendo sin que el paciente tenga síntomas hasta que llega un punto crítico en el cual ya aparece la disnea. Pero aquí hay que ser muy cautelosos al ver pacientes afectados por esta entidad, porque pueden estar en esta fase, estar clínicamente aparentemente bien, claro, con algunas manifestaciones, pero no denotan la gravedad de lo que está pasando, bueno, hasta que se llega al punto crítico y el paciente presenta todas las manifestaciones de insuficiencia respiratoria. Entonces, bueno, esto es muy importante tomarlo en cuenta cuando estemos frente a un paciente ya con involucro pulmonar y esta progresión de la enfermedad, en especial de una forma L a una forma H. En conclusión, después de esta breve revisión de los mecanismos del desarrollo y evolución de la hipoxemia silente. La hipoxemia silenciosa es frecuente en pacientes con COVID-19,
Entonces hay que estar muy al pendiente cuando veamos los pacientes, sobre todo cuando veamos involucro pulmonar. Entonces tenemos que estar muy al pendientes de la pulsioximetría, interpretarla con cautela, como es otra de las conclusiones. La fisiopatología de esta entidad es compleja, no es tan sencillo explicarla, sino que, como ya lo vieron, tiene una interacción de una buena cantidad de elementos fisiopatológicos, y esto nos obliga a que hagamos un seguimiento dinámico de los pacientes con COVID-19 y que ya presentan manifestaciones de involucro pulmonar. Sin más, quiero reiterar mi agradecimiento al doctor José Jala Becherén, presidente de la Academia Nacional de Medicina, a su mesa directiva, al comité científico y en especial al doctor Gilberto Vázquez de Anda por la amable invitación para estar con ustedes en esta sesión. Buenas noches.